Me toca hablar en esta ocasión de la prevención secundaria y específicamente del manejo de la glucosa, que es un tema muy relevante. No hay conflictos de interés en mi plática y esto es el contenido. Quise empezar por esto, por valorar la importancia del control adecuado del control metabólico de la glucosa para la prevención secundaria del infarto cerebral por las consecuencias o el impacto que tiene el que conozcamos esta importancia y luego lo implementemos en nuestra práctica diaria. Veremos la prevención secundaria, primera prevención secundaria, la segunda prevención secundaria, algunas recomendaciones concretas y conclusiones. En relación al metabolismo de la glucosa, lo primero que tenemos que recordar es que esto de la glucosa, de la diabetes, va de la mano de la obesidad y desafortunadamente en nuestro país tiene una alta prevalencia desde los 40 años, desde los jóvenes, ya hay una alta prevalencia de diabetes y de obesidad y como dije van de la mano. Del lado izquierdo está una gráfica que muestra la prevalencia de la obesidad, de la diabetes mellitus en las diferentes encuestas de Ensaunup y vemos que desde el 2006 tiene ya un porcentaje en mayores de 60 años del 17.5% y cómo se va incrementando esta prevalencia en los años futuros hasta el 2016, donde alcanza casi más de la tercera parte de la población mayor de 60 años es diabética, es decir, es una enfermedad con la que nos vamos a encontrar con frecuencia. Y la glucosa, ese metabolismo de la glucosa hace daño tanto si se eleva como si baja. El riesgo de bajar de tener una hipoglucemia relacionándolo con el EBC, pues recordamos que puede ser fatal en el primer evento y que en la práctica diaria nos puede dar los simuladores de EBC con una pérdida neuronal en cualquier evento de hipoglucemia. Sin embargo, a lo que mayor frecuentemente nos encontramos, por lo que ya he dicho, es al riesgo de hiperglucemia. Y la hiperglucemia por sí sola va a producir mayor riesgo de EBC, obviamente, una peor evolución de los pacientes con infarto cerebral y la mayor incidencia de infartos no solo aterotrombóticos, sino infartos de pequeño vaso, infartos lacunares, localizados principalmente en los ganglios basales y en el tallo cerebral. Los mecanismos que que han descrito estos daños neurológicos o la presencia de hiperglucemia en el EBC, pues es recordar que la mitad de los pacientes con EBC en la fase aguda pueden tener hiperglucemias aún sin ser diabéticos y que es un predictor independiente de infartos mayores, de mal pronóstico y de mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad. ¿Qué explicación se le ha tratado de dar? Pues hay varias, pero en especial dos mecanismos se han descrito en relación a estos hiperglucemia, que es el incremento en la respuesta inmunológica con la liberación de esas interleucinas inflamatorias, proinflamatorias, y el incremento en la reacción de estrés generalizado que va a producir una estimulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, con la liberación de las catecolaminas que van a involucrarse en el daño, en la producción de hiperglucemia y esto nos va a llevar a mayor daño neurológico, lo que ya comentamos. El daño de la hiperglucemia se ha descrito desde el siglo pasado, que ya somos del siglo pasado también, y en esta diapositiva les quise mostrar dos imágenes, dos laminillas. Al lado izquierdo es una diapositiva que muestra el cerebro de una mujer de 63 años que es diabética. En el centro de la imagen se observa un vaso, que es una arteria, y como ustedes se fijan, está totalmente ocluido por la proliferación del endotelio vascular. Del lado derecho tenemos la imagen del cerebro de otra mujer de 52 años, una persona muy joven, y donde observamos un vaso, en este caso se trata de una vénula, y vemos cómo esta vénula también está ocluida por la proliferación del endotelio vascular. Es decir, el principal daño que ocurre durante la etapa en relación a la EBC y a la hiperglucemia, pues es la oclusión de los vasos sanguíneos. Los mecanismos que explican o que han intentado explicar estas lesiones son cuatro principalmente, que son muy antiguos, pero que prevalecen hasta la fecha, que son el incremento en la vía de los polioles, las alteraciones en los vías finales de glicación avanzada, formación de isoformas de proteínas en sinasa y el incremento del flujo de vía exocinar. En este lado izquierdo vemos lo que ocurre normalmente en la vía de los polioles. La aldolasa reductasa evita que haya formación de los aldehídos tóxicos que responden a las moléculas proteínas reactivas al oxígeno y también produce de esa manera, evita la formación de alcoholes o los inactiva y también evita que el sorbitol pase a fructosa y mantiene unos niveles adecuados de glutatión.
Cuando este sistema o este ciclo se altera por la hiperglucemia, va a haber disminución de glutatión y un estrés oxidativo elevado que va a producir el daño específico que hemos descrito anteriormente. La segunda mecanismo descrito es los productos de glicación avanzada. Estos también van a producir un decremento en el glutatión, pero además de ese decremento tienen otro mecanismo de acción que es alterar las proteínas intracelulares, las extracelulares y la expresión genética de las células endoteliales, mesangiales y de macrófagos, que van a producir a su vez el incremento o la proliferación endotelial. El tercer mecanismo es lo que comentamos de las isoformas de la enzima, de la proteína sinasa C, que va a tener varios mecanismos de acción, como se ven en este esquema. Cuando hay un incremento de esta, o se activa esta proteína, se activan sus isoformas beta y delta y van a producir diversas moléculas o interleucinas proinflamatorias que, como ustedes se fijan, van a incrementar o van a alterar el flujo sanguíneo, van a producir alteraciones en la permeabilidad vascular, van a producir por sí mismas oclusión vascular y también son proinflamatorias, con lo cual pues es otro mecanismo que va a producir daño vascular. Y finalmente, otra vía que es la vía de la exosamina, donde hay producción, más bien cambio, de la fructosa 6-fosfato, se convierte a glucosamina 6-fosfato, que finalmente también va a producir factores proinflamatorios. Sin embargo, no terminan ahí. Esas fueron las primeras teorías que se describieron. Hace unos años, en el 2017, se describió como la quinta ola, una quinta teoría o hipótesis que habla que este daño endotelial no solamente se produce por lo que ya explicamos, esos 4 mecanismos, sino también por alteración en las células madre endoteliales, es decir, se altera el mecanismo, la función de estas células, evitando que se autorreparen y evitando que reparen entonces la pared vascular, disminuye la reserva de estas células progenitoras, con lo cual se ha llamado por eso también una vasculopatía de células madre. El efecto final siempre va a ser la oclusión de los vasos arteriales por esa proliferación. Aquí también se ha observado que no se pueden regenerar las células endoteliales ni las del músculo liso. Y esto tiene pues una expresión radiológica que nosotros vemos todos los días, como esas imágenes de lesiones por afección de arterias de mediano y gran calibre y alteraciones de pequeño vaso que van a producir lesiones principalmente a nivel de los ganglios basales, como ya comentamos, y específicamente en la protuberancia y en el tallo cerebral. Este estudio se los quise traer porque me parece muy interesante cómo la paciente diabético presenta alteraciones cerebrales no hasta que ya es diabético, sino en esa etapa prediabético, donde hay alteraciones ya del metabolismo de la glucosa, donde hay elevaciones arriba de 109, pero por debajo de 126. En este estudio donde revisaron los estudios e imágenes de más de 2,000 pacientes, compararon 1,300 pacientes sanos con 347 prediabéticos y más de 500 diabéticos, y compararon en el lado derecho, se observan en la parte superior la comparación de los volúmenes de las imágenes hiperintensas en la sustancia blanca, del volumen de la sustancia blanca y de la sustancia gris, y vean cómo la parte media, que es la columna de los prediabéticos, tiene ya desde el principio, desde esa etapa pues de prediabetes, incremento en las lesiones hiperintensas, disminución de la sustancia gris y disminución de la sustancia blanca. Abajo vemos una comparación, una diferencia más bien de los volúmenes, y vemos también que hay una diferencia entre las personas sanas y las personas que ya son prediabéticas en los diferentes volúmenes. Es decir, las lesiones radiológicas también se pueden observar aún en la etapa de prediabetes, cuando inicia la alteración del mecanismo del metabolismo de la glucosa. Con lo cual, dentro de los objetivos terapéuticos, aunque siguen existiendo muchos protocolos que intentan modificar esas teorías moleculares, actualmente el tratamiento intensivo de hiperglucemia o la mejora del control glucometabólico es el primer target, el primer objetivo terapéutico de lo que estamos platicando ahora. Y aunque las alteraciones, lo que les mostré en el estudio anterior, de que esas alteraciones estructurales cerebrales se presentan desde la etapa de prediabetes, nos obligan a pensar que el tratamiento temprano de la disglicemia puede contribuir significativamente a la prevención de la enfermedad vascular cerebral si evitamos que haya esos cambios radiológicos que acabamos de revisar. Entonces, ahora sí entramos de lleno en la primera prevención secundaria,
que aquí he visto que hay varias preguntas de cuándo se empieza el control de la presión, cuándo se empieza alguna intervención farmacológica. En relación al manejo de la glucosa, esta debe de empezar ir a buscarla. Es decir, no perdamos la oportunidad que tenemos. Todos vemos pacientes no solo de enfermedad vascular cerebral, vemos pacientes de muchas patologías crónico-degenerativas que son pacientes ya mayores de 40 años. La primera indicación de prevención secundaria es ir a buscar los factores de riesgo, identificarlos, tratarlos y darles seguimiento. Recordando específicamente que para la enfermedad vascular cerebral, las diversas formas de etiología por TOS, que es el cardioembólico, los lacunares y los no identificados, tienen como común denominador un porcentaje de casi la cuarta parte de pacientes son diabéticos en esas etiologías, con lo cual tenemos que identificar esos factores de riesgo de manera temprana para intervenir. Otro aspecto de esa prevención secundaria, de esa primera prevención secundaria, es lo que ya comentaron y no nos cansaremos de repetir, que es el abordaje diagnóstico etiológico. Ya la plática fue muy extensa, no voy a añadir únicamente e insistir que si tenemos la causa del infarto, podemos implementar una mejor prevención secundaria y incluimos a glucosa en esta prevención secundaria. Y después de investigarlos y de buscarlos, necesitamos establecer una ruta de prevención. Lo ideal, pues, es prevenir el primer infarto cerebral. Ya comentó el doctor Murillo que tendremos un curso específicamente para ello, que incluye estilo de vida, dieta, tratamiento de los factores de riesgo, donde nuevamente está la diabetes. Si esto no lo logramos, el tratamiento óptimo del evento agudo, que también será tema de otro curso. Y finalmente, en este camino, en esta ruta o estrategia de prevención secundaria, la prevención del segundo infarto, donde, si ustedes observan, hay diversos aspectos a tratar, pero también se incluye el tratamiento de la resistencia a la insulina y el tratamiento de la diabetes. Es decir, siempre será protagónica la hiperglucemia o la diabetes mellitus. Tendremos que buscarla, identificarla y tratarla tempranamente. Y recordando o buscando, más bien investigando en las guías de prevención secundaria, desde el 2014 se identificó como una recomendación, como una nueva recomendación, que después de un infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, esto que les comentaba, se debe de buscar en todos los pacientes en esa etapa aguda la identificación de alteraciones en el metabolismo de la glucosa con dos intervenciones, toma de glucosa en ayuna y hemoglobina glucosilada. En algunos casos, de acuerdo se pondera cada situación, cada paciente, se puede hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, pero si no, glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada en todo paciente que tiene un infarto cerebral. Y esto con una evidencia moderada, pero y con datos también, una recomendación moderada y con datos limitados, pero como una nueva recomendación que persiste en las siguientes guías, por lo que ya comentamos de los factores de riesgo asociados independientemente a la hiperglucemia. Recordar, más de la mitad de los pacientes sin historia de diabetes mellitus están en la etapa aguda del infarto con niveles mayores de 110. Entonces, la prevención secundaria debe de empezar en la etapa aguda. Y aunque las primeras recomendaciones pueden ser únicamente de dieta y de averiguación de si tienen o no diabetes, las guías de la AJA de 2018 nos dicen que si un paciente tiene hiperglucemia persistente durante las primeras 24 horas del infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, esto es un factor para peor evolución y debe darse tratamiento para lograr niveles de glucosa entre 140 y 180 con este grado de recomendación, y niveles de evidencia. Recomendación que permanece sin cambios. Y algo que es muy importante y que se añade en estas guías es la vigilancia de la hipoglucemia y cuando es menor de 60 debe de ser tratada. Es decir, recordar que la hiperglucemia siempre debe de ir de la mano de la hipoglucemia, por lo menos en el aspecto de diagnóstico y evolución. Una pregunta que puede surgir ahora entonces ¿es mejor en tratamiento intenso? ¿Es mejor tener niveles de glucosa muy, muy bajos? Para esto, bueno, hay algunos estudios que nos ayudan a responder la pregunta, que uno de estos es el estudio SHINE, donde se incluyó a más de 1,000 pacientes. Es un estudio aleatorizado para lograr niveles de glucosa entre 80 y 130, que es el control intenso, entre 80 y 179 y 140 y 180.
y se implementó un tratamiento estándar y o insulina en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas y este tratamiento intenso se mantuvo durante las primeras 72 horas. Y en este estudio se observó que no hubo ninguna mejoría de la evolución de los pacientes a 3 meses con el tratamiento intenso. Es decir, bajar a la glucosa abajo de niveles de 80, de 130 no es saludable para el paciente con infarto cerebral. Este otro estudio, en este otro estudio es un metaanálisis de 5 estudios donde se evaluaron a más de 33,000 participantes diabéticos en quienes se implementó un tratamiento intensivo de glucosa y se evaluaron, los endpoints finales fueron los eventos cardíacos no fatales, la enfermedad coronaria, el evento vascular cerebral y otras causas de mortalidad. Hay varias gráficas, pero traje ahora nada más las del infarto cerebral, donde se hizo un seguimiento de 263,000 años persona y lo que se observó es un control de la hemoglobina glucosilada más bajo en un 9% en los pacientes con control intenso y en una reducción del 17% en los pacientes con control menos intenso. Con estas intervenciones que utilizaron hipoglucemiantes o insulina, según el caso, eso no era, bueno, fueron los dos procedimientos, se observó que tampoco, aunque no hubo una diferencia significativa, no se modificaron los eventos de enfermedad vascular cerebral. Entonces parecía que aquí pues tampoco había mucho que hacer en el control intenso. Sin embargo, tenemos otro estudio con pioglitazona. En este estudio se trató a pacientes, este es un análisis post-hoc de 2,885 pacientes prediabéticos aleatorizado con un seguimiento a 5 años utilizando pioglitazona de 15 a 45 miligramos contra placebo y identificando, logrando hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4 o glucosa en ayuno de menor de 100 a 125 y buscando una reducción significativa del evento vascular cerebral o debut de diabetes mellitus. Aquí se observó una mayor reducción en pacientes con buena adherencia al tratamiento, que tomaran su tratamiento, hubiera un apego de mayor del 80%, y en ellos sí se observó una reducción de la prevención secundaria, una reducción de los eventos vasculares cerebrales y de la isquemia cerebral transitoria. Es decir, el tratamiento con pioglitazona puede ser eficaz si hay, especialmente en quienes tenían buena adherencia al tratamiento. Aquí es otro estudio con un metaanálisis de 4 estudios para evaluar los desenlaces cardiovasculares con uso de antagonistas de receptores del glucagón. Aquí están descritos los que se utilizaron. Todos los estudios que se analizaron fueron homogéneos, la población fue homogénea y los fármacos mostraron seguridad y eficacia. Y en este estudio sí demostró una tendencia también a una mejoría o una reducción del riesgo de EBS no fatal, de recurrencia de riesgo con esos análisis estadísticos. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Diabetes en relación al control de la glucosa? Nos dice que lo que tenemos que hacer es primero buscar establecer metas con el paciente y buscar alcanzarlas con estrategias muy concretas. Y nos da 2 estrategias específicas, que es la primera de ellas, realizar la prueba de hemoglobina glucosilada al menos 2 veces al año si el paciente ya está bien controlado, es bien adherente al tratamiento, ya tiene una evolución estable. Y si el paciente se le cambia tratamiento o es un paciente que no ha logrado sus metas, por lo menos se debe hacer la determinación cada 3 meses. Además de esto, nos recomienda que recordemos lo que hay detrás de la hemoglobina glucosilada. Un paciente que tiene menos de 6 tiene estas cifras promedio de glucosa en ayunas y un paciente que tiene una hemoglobina glucosilada por abajo de 7 tiene de 123 a 185 miligramos. Es decir, no evitamos la hiperglucemia aún manteniendo los estándares que nos recomiendan para algunos casos la Academia de Endocrinología. Cuando uno trata de dar o cuando uno implementa el control de la glucosa, es muy importante que sopese los riesgos de hipoglucemia. Y en esta gráfica también es muy, muy representativa de los aspectos que debemos de identificar cuando vamos a implementar el tratamiento intenso.
¿En quién se recomienda un tratamiento más intenso para tener esos controles de glucosilada y de glucosa en ayunas? En aquellos pacientes de reciente diagnóstico que no tomen diversos tratamientos, que no tengan polifarmacia donde pueda haber interacciones farmacológicas, que tengan una mayor esperanza de vida, obviamente que esté disponible, por lo que comentamos hace rato, son medicamentos de alto costo, o a veces el tratamiento más intenso requiere de mayor medicamentos que puedan no estar disponibles, que no tenga comorbilidades importantes y que pues también el paciente esté dispuesto. Si el paciente no tiene esa preocupación por tener un mejor, un óptimo control, pues no vale la pena el desgaste porque suele ser un poco decepcionante o frustrante. Pero son las recomendaciones y son lo que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento intenso. Estas son, también es un resumen muy importante sobre las recomendaciones que hay que hacer. Tener una hemoglobina glucosilada abajo de 7, una preprandial entre 80 y 130 y una postprandial a 2 horas de 180. Sin embargo, lo más importante, como también lo comentaron en una plática previa, es el tratamiento individualizado con un análisis personalizado. Es decir, considerar las condiciones específicas de cada paciente para implementar la mejor estrategia. También cuando hay algún paciente más exigente que requiere o busca niveles más bajos, abajo de 6, es muy importante considerar los riesgos de hipoglucemia y que el paciente tenga esa capacidad de poder tener una mejor vigilancia. Y si hay condiciones seguras, sí puede buscarse un tratamiento más exigente buscando una hemoglobina glucosilada abajo de 6,5. Sin embargo, vean esto también en esas guías de la ADA, nos dice que a pesar de todo lo que hemos estado platicando de los fármacos y de buscar los niveles de implementación de hemoglobina glucosilada, etcétera, las herramientas o los puntos clave o esenciales para el control y el manejo de los pacientes con diabetes son pérdida de peso, dieta y ejercicio regular. E inclusive sopesar la posibilidad de una cirugía bariátrica si es necesario. Es decir, el estilo de vida saludable, que tendrá una charla más adelante específicamente para eso, es tan importante. Los pacientes cuando bajan de peso es suficiente la maniobra de bajar de peso para poder obtener o lograr esas metas que se han plantado como su estrategia terapéutica de la mano de su médico. Y aquí nosotros podemos participar activamente. Esto del estilo de vida saludable tiene algunos pormenores muy importantes. Fíjense bien, los pacientes, aún aquellos que han tenido ya un infarto cerebral, a ellos tampoco se les da, en todos los casos, se les dan estas recomendaciones que son, bueno, darlas es muy sencillo, practicarlas realmente a veces es muy complicado. Pero fíjense, solo el 61% de los pacientes recibieron las recomendaciones de hacer ejercicio para reducir el riesgo de AVC, del ejercicio que va a llevar de la mano a la baja de peso. Y las personas con antecedentes de BC también se les recomienda en un bajo porcentaje el hacer ejercicio y bajar de peso. Pareciera que nos parece a nosotros los médicos, valga la redundancia, que son recomendaciones poco útiles, que seguramente pues no van a ser escuchadas y menos implementadas. A veces en la práctica sí ocurre, pero creo que sí es un esfuerzo que podemos hacer para tomarnos el tiempo de explicar al paciente lo que significa tener la hiperglucemia, los efectos que puede tener a corto y a largo plazo y evitarlos con medidas tan sencillas como son una dieta, ejercicio y estarse midiendo para ver si esas metas que se han impuesto se logran. Como conclusiones del manejo de la glucosa, bueno, lo primero es buscar, lo que ya comentamos, buscar factores de riesgo de forma regular, ir por ellos, ir a buscarlos, detectarlos en las evaluaciones que hacemos a nuestros pacientes que no han tenido inclusive infarto cerebral y aquellos que lo han tenido mucho más. La detección temprana de la hiperglucemia puede hacer la diferencia en el daño cerebrovascular al poder controlar el metabolismo y evitar la oclusión de esos vasos por los mecanismos moleculares que ya comentamos. Hacer implementación de estrategias y metas terapéuticas, es decir, estas recomendaciones que son más bien estrategias humanas, intervenciones de explicación y de educación al paciente, resultan muy exitosas cuando se implementan, estableciendo una relación médico-paciente adecuada. Recordar lo humano que es nuestra profesión y lo mucho que podemos hacer con una amable explicación, pero precisa, concisa y con autoridad para que nuestros pacientes se sometan a las mejores recomendaciones o nos hagan caso. Elegir el tratamiento personalizado. Cada paciente tendrá un nivel de glucosa en ayuno
un nivel de hemoglobina glucosilado que es solo para él. Y esta decisión debe ser tomada también de acuerdo con el paciente para que él se comprometa, tenga esa actitud entusiasta y optimista de poder lograr sus metas. Esto de optimizar la adherencia es esencial para buscar el beneficio, dar seguimiento con la determinación, como ya dijimos, de glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada, y ya dijimos la frecuencia, cada 2 veces al año o cada 3 meses, dependiendo de la situación. Evaluar la necesidad o la recomendación de tener una hemoglobina glucosilada menor de 6 o menor de 7. Explicar al paciente cuántas veces sea necesario. Vigilar el peso, involucrarnos en esto. Yo sé que eso es bien difícil a veces con los pacientes porque se sienten ofendidos cuando desde que les decimos que los vamos a pesar ya sienten que los estamos ofendiendo. Recordarles que es beneficio de su salud y es que para darle seguimiento, y aunque hayan bajado 100 gramos, siempre echarles porras. Si ustedes tienen también esta conducta optimista, ayudan a que el paciente no se desanime. A veces piensan que bajar 100 gramos no vale la pena y bueno, a lo mejor no tiene una implicación estadística, un cambio, una modificación de alto impacto, pero es el inicio. Y si esto camina y continúa, seguramente va a ser de alto impacto. Entusiasmo por el ejercicio, y aquí también es un análisis personal, pues todos tenemos que hacer ejercicio, ir por delante, y tratamiento personalizado, evidencia disponible, y creo que con eso termino. Creo que exactamente un punto, ¿verdad?